Hola, buen día. Nos encontramos con la señora Andrea Fernández y su hija Antonia García, quien se destaca en el deporte del patinaje. ¿Cómo descubriste el talento de tu hija? Buenos días. Antonia en algún momento, cuando tenía 3 años, tomó la iniciativa de que le gustaban los patines, que quería patinar, y así fue como el niño Dios le regaló los patines en Navidad, y ahí fue cuando empezó todo. Antonia surgió la idea de llevarla a una escuela de patinaje. En el momento la única escuela cercana y donde había patinódromo era en La Calera, y allí fue donde la llevamos en compañía de su abuelita. Entonces ahí empezó durante los 2 meses. Los patines que se le compraron en su momento pues eran unos patines de aprendizaje, no eran nada profesionales, pero el profesor le vio pues ese talento que tenía y tomamos la decisión. Él sugirió que le cambiáramos los patines por unos patines en línea, entonces, y semiprofesionales. Entonces así fue como empezó ella, básicamente. ¿Y en qué competencias has participado? En Cartagena, en el Tintal, en Tocancipá, ahí mismo en Calera, y ahora en esta competencia de esta semana en el Simón Bolívar, y ahora otra vez en el de Simón Bolívar y otra vez ahí en La Calera, que vamos a hacer esta semana un festival. Bueno, pues para complementarle a Antonia, ya Antonia lleva desde los 3 años, o sea, lleva 6 años, ella ya tiene 6 años, o sea, ya estamos hablando de que lleva 3 años larguitos practicando el patinaje. Empezó en una competencia que hubo en el Simón Bolívar en Bogotá, en las afueras, porque pues La Calera, ellos hacemos como club, hacemos un festival anual de escuelas, y esa fue prácticamente su primera competencia. De ahí sí ya se desplazó a 2 competencias que hubo en el patinódromo de Bogotá, en el Simón Bolívar, y después en el Tintal, en Tocancipá. Pues ahorita en este momento se me dificulta pues el proceso, pues la secuencia de en qué partes que ha competido, pero últimamente la última competencia que fue pues la más fue la de Cartagena, donde más lejos hemos ido. El club participó pues en esa competencia a nivel nacional. Quítate la manito. Y ya ahorita el domingo tiene una competencia otra vez ahí en La Calera, y el 1 de diciembre ya llega la otra competencia nacional, que es en el Simón Bolívar en Bogotá. Bueno, y como acompañamiento, ¿qué dificultades han tenido? Bueno, básicamente cuando Antonia empezó este proceso, la mayor dificultad que tuvimos era que aquí en Huasca no había patinódromo, no contaba con una pista. Entonces buscamos de pronto la facilidad en Sopó. Tampoco había patinódromo, entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que en La Calera había patinódromo, y la empezamos a llevar allá. La mayor dificultad ha sido esa, que Huasca no cuenta con un patinódromo. Tengo entendido que en Huasca hay en Huasca hay una escuela, pero ellos no tienen cómo competir, no tienen en dónde competir, no tienen dónde hacer un entrenamiento. Entonces ellos entrenan en los coliseos, en la calle, y pues no era lo que queríamos en su momento para ella. Queríamos que ella se enfocara
desde el principio en practicar su deporte en un patinódromo como tal. Entonces, pues desde acá, desde Huasca, a desplazarnos para La Calera, pues es un poco dispendioso. Son 4 días a la semana que ella practica, pues los transportes se nos incrementan un poco más. Obviamente yo trabajo, entonces pues no cuento con el tiempo para yo acompañarla. Entonces entre semana pues me colabora mi mamá, la abuelita, y va a entrenar los martes, los jueves, los sábados, y pues los domingos que yo tengo mi día de descanso, pues ahí es donde yo la puedo acompañar en este proceso. ¿Por qué para ti fue tan importante que tu hija te pidiera unos patines? Bueno, pues la verdad, eso a mí me tomó por sorpresa porque nunca le inculqué el deporte, incluso ni siquiera pensé que de pronto le fuera a llegar a gustar. A mí desde muy pequeña me interesé por mis propios gustos con el patinaje en línea. Me regalaron unos patines cuando tenía 8 años y yo patinaba todo el tiempo, pero desafortunadamente en esa época no contábamos con ese tipo de apoyos deportivos. Los papás y digamos los entes de alcaldías y no fomentaban en esa época como el deporte, entonces, y más que todo el patinaje. De hecho acá en Colombia no es como tan representativo digamos como ese apoyo en ese deporte, entonces, y a nivel mundial. Entonces, pues imagínate, estamos hablando de, no sé, unos 20 años atrás. Entonces, nunca fui a apoyar en el patinaje. En esa época, de verdad, no contábamos con patinódromos en ningún pueblo. Los únicos patinódromos que existían eran pues los de Bogotá, y pues en esa época todo era muy difícil y nadie me iba a llevar a un patinódromo en Bogotá. Entonces, pues yo lo hacía como por hobby. Patinaba pues en las calles, de hecho aprendí a patinar en la carretera común y corriente. Siempre que me llevaban a los pueblos, siempre llevaba los patines, y siempre mi sueño fue patinar en una pista y nunca lo logré. Entonces, saber que cerca de Huasca había un patinódromo, pues para mí fue fabuloso, y que a mi hija le gustara eso, pues para mí, yo dije, pues uno como papá siempre tiene como ese entusiasmo y esa ilusión de que lo que uno no fue, pues que los hijos sean. Y pues la verdad, en mí nadie me apoyó en este talento, porque yo la verdad sí me gustaba muchísimo y era de hecho buena. Entonces, pues para mí es importante en este momento darle a mi hija todas las herramientas y apoyarla hasta el último momento en lo que yo más pueda, para que ella de verdad se destaque como una deportista. No solamente que lo practique por hacer algo, por ocuparse en algo, sino porque de verdad le corra en la sangre pues esa emoción de correr, de patinar, de amar a su deporte, y que no solamente sea que se quede en el entrenamiento como por ocupar un tiempo, como yo lo había dicho, entre semana, sino que de verdad compita y cada vez sea la mejor, y que no nos ganemos una medalla de participación, sino que nos ganemos las medallas destacándonos en cada una de las pruebas, y eso es lo que a ella le gusta. Pues ahí vamos. ¿Y qué aprendizajes te ha dejado este proceso? Bueno, pues es un proceso de muchas dificultades, como ya lo dije anteriormente, pero el aprendizaje es más, digamos, en sentimiento, es como incentivar y dejarle un legado nosotros como padres a nuestros hijos de una cultura de deporte.
con el deporte sé que puede llegar una persona a tener muchos éxitos a nivel personal y a nivel profesional. Entonces es como dejar esa enseñanza de que por medio del patinaje podemos ser grandes personas también. Pues en la parte, digamos, personal, ya más personal, de pronto Antonia nos quiere compartir qué ha ganado, cómo se disfruta todo este proceso y por qué. Yo he ganado las medallas de participación en la calera, Bogotá, el Tintal, Simón Bolívar, Cartagena, Tocancipá, y ahora en esta semana, en la calera. Otro para el festival. Y para ese festival va a haber como si yo llego allá y como los otros grupos de patinaje allá compiten. Y así en Cartagena, en el Tintal, en Simón Bolívar, en Tocancipá y en la calera. Bueno, ¿y qué consejo le das a los papás que quieren apoyar el talento de sus hijos? Bueno, inicialmente yo pienso que todos como padres tenemos que concienciarnos de que cualquier cosa que le gusta a nuestros hijos es importante. Pienso por mi experiencia como hija, de pronto no me tomaron en serio, no había las oportunidades y pues como que uno se queda como nadie me puso cuidado, de pronto los papitos con ese falta de interés, lo que hacen es que sus hijos se enfoquen en otro tipo de cosas que de verdad no les beneficia, y pienso que el deporte es uno de los medios que de verdad puede llegar a ser muy importante en la vida de una persona. Y cualquier gusto, cualquier talento, de verdad nosotros como padres es importante apoyarlos. Yo sé que en este momento de la vida los papitos todos tenemos que trabajar, salimos desde muy temprano y llegamos en la noche, pero el fin de semana es, así sea con un día en la semana que nosotros podamos aportarle ese incentivo, buscar la manera de que alguien nos apoye, de que alguien nos colabore para que nuestros hijos realicen sus sueños, exactamente pues en el talento que ellos tengan. En este caso pues Antonia, que le veo esa madera, esa habilidad en el patinaje. De verdad es importante que cada uno de nosotros como padres apoyemos a nuestros hijos, por más pequeña cosa que sea, le pongamos atención y puede ser crucial para la vida de ellos en un futuro. Muchas gracias por habernos dado... Andrea, muchas gracias por habernos acompañado y fue un gran placer haber conocido tu historia. Bueno, muchas gracias por invitarme a ustedes también. Hasta luego.